¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con las clases de Python. Estamos en práctica 5 de regresión lineal o análisis de datos y modelos de regresión. Y en este caso vamos a ver regresión multilineal, es decir, qué pasa cuando tenemos varias variables explicativas o una sola variable explicativa, pero varias funciones aplicadas a esa variable, ¿sí? Hasta ahora vimos regresión lineal, una recta a más b y igual a más b por x sería, o regresión polinomial y igual a más ax al cubo más bx al cuadrado más c por x, algo así, ¿no? Más d. Está bien, regresión polinomial. Ahora vamos a ver más general, qué pasa si en vez de tener, eso lo podemos pensar como que tenemos las funciones x, x cuadrado, x cubo, la estamos usando para la regresión. ¿Qué pasa si tenemos otras funciones? Seno de x, coseno de x, e a la x, no sé, cualquier función que se les ocurra. Podría ser que queramos explicar alguna variable como combinación de funciones más complicadas que no sean polinomios. Por ejemplo, es muy común expresar, si es una función periódica, como suma de senos y cosenos, o incluso eso, combinación de exponenciales. Bueno, pueden aparecer distintas funciones, ¿sí? O sea, el típico ejemplo sería sumar lo que ya hicimos, un polinomio, pero también se puede usar para cualquier tipo de funciones, ¿está bien? Eso es lo que vamos a tratar de generalizar, pero básicamente lo mismo. Lo único que va a cambiar, vamos a ver ahora, es la matriz A que construimos. Tenemos que construirla un poco distinta porque tiene que reflejar que usamos otras funciones. Pero una vez que tenemos la matriz A, siempre el sistema, después siempre la forma de resolver es la misma. Porque todo se basa en esto, en que cualquiera de estos problemas que estamos planteando, siempre los podemos llevar a un sistema lineal de ecuaciones, ¿sí? Bajo un poquito acá, pero vamos a resolver, por ejemplo, este ejercicio de tenemos ciertos datos, x e y, y queremos ajustar una combinación lineal de x al cuadrado, e a la x y x, ¿sí? Queremos pensar que la variable y se comporta como una combinación de estas tres funciones, esta variable al cuadrado más e a la x más x. Y queremos determinar estos coeficientes c1, c2, c3. ¿Sí? Entonces, la clave acá siempre para no marearse es tratar de pensar cuál es el sistema lineal que uno quiere resolver, ¿sí? A veces uno se confunde por acá está la x, la y, cuál es la incógnita, qué es lo que quiero resolver. Bueno, siempre es, las incógnitas son los coeficientes y la y y los x, las funciones estas no son funciones. Para plantearlas como sistema tenemos que pensar que no son funciones, sino que son números, son datos. Entonces, esta es la forma que está acá arriba, es el sistema lineal que queremos resolver. Como ya tenemos x e y que son vectores, cuando evaluamos las funciones f1, f2, todas las que tengamos en estos datos, nos quedan números, ¿sí? Entonces, si miramos este sistema de ecuaciones, las incógnitas son los c sub i, c sub 1, c sub 2, c sub 3 hasta c sub s, y todos estos números f1x1, f1xm, fsx1, fsxm, son todos coeficientes de nuestras incógnitas, ¿sí? Entonces esto es un sistema lineal de ecuaciones donde los c sub i son las incógnitas, los fi son los coeficientes, y bueno, este es el término independiente de cada ecuación, ¿sí? Entonces, una vez que lo tenemos así, ya podemos tener la matriz A. O sea, de acá mismo ya miramos, esta es la matriz A, la matriz de los coeficientes es la matriz A, que va a ir multiplicada por el vector de incógnitas, que en este caso son los c sub i, ¿sí? Siempre confunde porque en este caso lo que sería el vector de coeficientes son las incógnitas del sistema, ¿sí? Pero la única dificultad es eso, poder plantearlo como un sistema de ecuaciones, y después ya sabemos que cuando queremos resolver un sistema de ecuaciones donde hay más incógnitas que ecuaciones, en general no tiene solución. Entonces lo que buscamos es algo que aproxime lo más posible y lo resolvemos por mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer, es lo que ya hicimos antes, construir la matriz A para polinomios o para rectas, y ahora la construimos para una combinación lineal cualquiera de funciones, ¿sí? Entonces queremos encontrar, acá puse A o C, lo mismo, ¿sí? Queremos encontrar una combinación de las funciones, en este caso, por ejemplo, en el ejercicio B, x al cuadrado más e a la x más x, ¿sí? Esa va a ser la primera parte de regresión multilineal. Y la segunda parte va a ser directamente, en vez de funciones aplicadas a una misma variable, distintas variables, ¿sí? En vez de tener f1x1, f2x1, f3x1, f1 de x, f2 de x, f3 de x, vamos a tener x1, x2, x3, ¿sí? Ahora enseguida lo vamos a ver, pero esencialmente siempre lo mismo. Es la matriz A, son los coeficientes, y bueno, cómo construimos la matriz A va a cambiar, pero no hay nada difícil, nada nuevo, pero sí un poquito, es fácil marearse con estas cosas, es el problema, que a veces uno ya está acostumbrado, bueno, para polinomios lo sé hacer, para rectas lo sé hacer, y para combinación de funciones a la primera tal vez uno se marea, pero si uno lo hace tranquilo y logra plantear el sistema de ecuaciones, ya después el siguiente paso es bastante simple, ¿sí? Bueno, entonces queremos hacer esto, encontrar C1, C2, C3, tal que esta combinación para estos valores que nos dan ajuste lo mejor posible ahí, donde siempre ajustar lo mejor posible es que el error mínimo, el error cuadrático sea lo menor posible, ¿sí? La suma de los errores al cuadrado sea la más chica posible.
Bueno, primero cargamos los paquetes, definimos las funciones. F1 es x al cuadrado, F2 es e a la x y F3 es x, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, acá en el ejercicio lo que nos pide, que está así en la práctica, que reciba una lista de funciones, ¿sí? Esto en listas no vimos mucho, pero lo usamos en algunas veces. Una lista de funciones es simplemente poner entre corchetes. Es muy parecido al NumPy-Array, pero en general NumPy-Array lo estamos usando para... El NumPy-Array estamos usando para vectores de números, y entonces para listas estamos usando de otro tipo de datos, f, una lista de funciones que puede tener cualquier cantidad de funciones, ¿sí? Está bien, pero f1 y f3 son funciones. Entonces acá cargamos todos los datos, x, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 6, 10, hay números repetidos, no hay ningún problema, puede haber repetidos en la C. En la X no puede haber repetidos porque no puede... Bueno, podría haber también repetidos. Sí, si estamos haciendo muestras, podría haber repetidos también, sí. No vamos a poder interpolar exacto, no vamos a poder ajustar exactamente los dos valores, pero podría haber repetidos. Bueno, entonces la primera parte, como les decía, es construir la matriz. Vamos a hacer, antes de ponernos a hacer la función esta, vamos a ver cómo construimos la matriz para este ejemplo concreto, y después metemos el código adentro de un código más general para hacer el problema en general, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos la matriz? ¿Qué va a haber en la matriz? La primera columna va a ser lo que dice acá, f1 de los xy, ¿sí? O sea, la primera columna va a ser f1 es x al cuadrado, la primera columna va a ser 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 8 al cuadrado. La segunda columna tiene que ser e a la 1, e a la 2, e a la 4, e a la 6, e a la 8. ¿Cómo construimos eso? Queremos hacerlo con un for para poder hacerlo en general. Entonces acá vamos a usar este comando que ya vimos la vez pasada, c-. Es un comando de NumPy, c-, que lo que hace es ir agregando columnas, ¿sí? Entonces la dificultad si lo hacemos así con c-, es que como vamos agregando columnas, tenemos que definir de alguna forma inicialmente la matriz A, ¿sí? No puedo agregarle columnas a algo que no existe, ¿sí? Entonces no puedo hacer todo en un for de ir agregándole. Uno quisiera tal vez hacer esto en un for, ir agregándole a la matriz A todas las columnas una por una. Pero es como que la primera columna la tengo que poner aparte porque tengo que crear primero una matriz A. Entonces lo que vamos a hacer es crear primero una matriz A que tenga solo la primera columna. Que tenga solo la primera columna, o sea que tenga solo x1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, eso. Y después con el for le vamos agregando las siguientes columnas. Entonces, ¿quién es la primera columna? Vamos a probar acá arriba. Insert syllable. Print. Tenemos f es la lista, ¿no? F0 es la primera función, lo que acá se llama, lo que acá es x al cuadrado, o acá se llama f1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer f0? La quiero evaluar en todos los x, ¿sí? Quiero que me devuelva esta columna, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y bueno, entonces la evalúo la función en los x. Los x son 1, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Entonces imprimimos, nos queda exactamente... ¿qué nos quedó? Tendría que habernos quedado 1 al cuadrado. ¿Qué pasó? Tendría que haber... ¿Esto no lo ejecutamos? Ah, ahí está, perdón. No había ejecutado, perdón, el primero. Tiene que quedar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, 8 al cuadrado. Este de acá, ¿sí? Entonces, acá por eso tal vez confunden un poco la notación, pero piensen que esto es f1, ¿sí? Entonces, f1 de x es esto, ¿sí? O sea, f es una lista de funciones, f corchete 0 es la primera función que es f1, entonces f1 de x, y ya vimos que funciona f1 para un vector, una función aplicada a un vector, nos devuelve el vector evaluado en toda, la función evaluada en todas las coordenadas del vector, ¿sí? Bueno, entonces hacemos lo mismo. Una vez que ya tenemos la matriz con la columna 0, le agregamos las otras columnas, las columnas de la 1 hasta la s-1, ¿sí? Entonces lo hacemos con un for. Ahora sí podemos hacer, este comando c-, sí funciona que le damos una matriz y una columna, y lo que hace es agregarle a toda la matriz la columna que le estamos pidiendo, ¿sí? Entonces en el primer paso vamos a agregar la columna de las e a la x, de e a la 1, e al cuadrado, e a la cuarta, y en el tercer paso directamente las x, 1, 2, 4, 6, 8. Esto es lo que hace esta función. Imprimimos a ver si realmente nos da esto. Y acá vean, por ejemplo, 1, 2, 4, 6, 8 está bien. Y bueno, e a la 1, e a la 2. Esto hay que ver si realmente no. E a la cuarta, bueno, le creemos que esta es la matriz A, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya tenemos la parte que decía, la parte difícil es armarse la matriz A para cada problema especial que tengamos que hacer. Pero una vez que tenga la matriz A, la forma de resolver un sistema lineal por mínimos cuadrados es resolver este sistema a transpuesta por A igual a transpuesta por A por C, por los coeficientes, igual a transpuesta, acá me falta un... a transpuesta por I, ¿sí? Esta es la forma. Queremos resolver A por C igual a I, multiplicamos por la transpuesta a izquierda de los dos lados. Entonces, copiamos esta parte que está acá,
Ya le hicimos en general, a esto me olvidé decirlo, ya le hicimos en general que si tenemos una lista de funciones, S va a ser la cantidad de funciones, y si tenemos un vector X de datos, M va a ser la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? Entonces, S es la lista de funciones, la cantidad de funciones, M es la cantidad de datos. Todo esto está copiado tal cual de acá, ¿sí? Entonces, acá todo este código nos da la matriz A. Y lo que sigue después está copiado de las clases anteriores. Eso es lo mismo que siempre. Transponemos la matriz A y resolvemos el sistema A transpuesta por A por C igual a transpuesta por I. Y lo que devolvemos es el vector de coeficientes, ¿sí? Entonces lo probamos, una vez que lo programamos, lo probamos para... Acá, ¿por qué? Si yo había borrado todo, ¿por qué está todavía cell, output, all output? Ah, está. Vamos de nuevo. Sí, siempre me gusta ir haciéndolo juntos, así vamos probando todo paso a paso. Bueno, entonces esto nos tiene que devolver... ¿Qué pasó? ¿Se colgó? Ah, ¿esto? Ah, sí, ahí está. Nos tiene que devolver el vector de coeficientes. Entonces, esta es la combinación lineal que nos encontró el programa que hicimos, ¿sí? Lo llamamos con X, Y y la lista de funciones. Nos devuelve estos tres coeficientes. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que estos datos los ajusto como el segundo que encontramos por x al cuadrado, menos 9,3, o sea, menos 0,93 por el x al cuadrado, más 0,0016616 a la x, más 6,4x. ¿Sí? Y bueno, lo verificamos gráficamente, como siempre, hacemos los plots. Y acá fíjense que lo que nos devuelve son los coeficientes, no nos devuelve una función. Estaría lindo que nos devuelva una función, pero solamente vimos cómo construir polinomios, no cómo construir funciones. Se podría hacer, pero bueno, como hasta ahora nunca lo hicimos, no es tan complicado, pero directamente devolvemos los coeficientes y la función la armamos acá para graficar. ¿Sí? Podríamos pedirle que nos devuelva C0 por F1 más C1 por F2. ¿Sí? Podríamos pedirle, tendría que probar exactamente, no me acuerdo ahora si así directo funciona o hay que probar. Pero no importa, devolvemos los coeficientes y después lo podemos graficar de esta forma: C0 por F1 más C1 por F2 más C2 por F3. ¿Sí? Y graficamos los datos originales y el xplot. ¿Sí? Acá nos definimos este vector xplot para poder graficar. ¿Está bien? Veamos qué es lo que nos da. Estos puntitos rojos son los datos iniciales y esta es la función que construimos. ¿Sí? Se ve que ajusta bastante bien. En general uno espera eso, si tiene 5 datos y 3 coeficientes, uno espera que ajuste muy bien. ¿Sí? Es como si tuviéramos, si fuera la primera interpolación con un polinomio de grado 4 nos alcanzaría para ajustar 5 datos, o sea, con 5 coeficientes se alcanzaría. En general vamos a para ajustar perfecto 5 datos, bueno, con 3 coeficientes no es perfecto, pero bastante bien. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces este es el programita, este ya está completo resuelto. La parte A, que era encontrar un programita que nos devuelva los coeficientes, es este programita, y lo usamos para resolver el problema que teníamos acá arriba. ¿Sí? Este de acá. ¿Sí? Vemos otro ejemplo. Les doy un ejemplo de qué pasa cuando no viene dado de forma lineal. Cuando recién vimos ya C1 por F1 de X más C2 por F2 más C3 por F3. Ahora queremos resolver esto. B de t es A por seno de 2t más phi. O sea, ya es otra función. Nosotros sabemos, o sea, la idea ahora va a ser esta. Tenemos una función, estudiamos el movimiento de un péndulo que se mueve siguiendo esta ley, ¿sí? Siguiendo esta fórmula, A por seno de 2t más phi. ¿Sí? Entonces lo que queremos calcularle para este péndulo que tenemos es cuál es el valor de A y cuál es el valor de phi, ¿sí? Que se llama la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Porque ese A nos muestra de dónde está dónde varía el seno. Y la oscilación, la fase es cuánto está corrido. El seno, en vez de empezar en 0, que en 0 valga 0, bueno, está corrido un poquito. Entonces tenemos datos, vamos a tener un archivo de datos, oscilaciones, y queremos poder a partir de ese archivo de datos calcularle, sabiendo que realmente corresponde a un seno de esta forma, poder calcular la amplitud y calcular cuánto está corrido hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Pero entonces si lo miramos acá, si pensamos ahora que lo que tenemos ahora son los datos, es decir, vamos a tener los t sub i y los i sub i, lo que acá sería los b sub i, ¿sí? Lo que tendríamos los datos t sub i y b sub i, no es una función lineal. Acá hay que ver cómo interpretamos esto. ¿Sí? Entonces leamos los datos y para entender un poquito qué es lo que tenemos que hacer, leemos los datos. El archivo de oscilaciones CSV ya está perfecto para leer con pandas, con CSV, read CSV, y imprimimos los datos, t, i, y bueno, ya que estamos, grafiquemos los datos estos. ¿Sí? Graficamos los datos, nos queda este dibujito. ¿Sí? Acá, obviamente, como son pocos datos, no es una función suave. ¿Sí? Justamente lo que queremos es
O sea, más correcto acá sería, para entender bien qué es lo que tenemos, no tenemos una función así, tenemos algo así, puntos sueltos, ¿sí? Lo que pasa es que así, con puntos sueltos, ni siquiera se ve que hay un seno acá, como que acá no se entiende nada qué es lo que hay, es una nube de puntos, no se ve si es una función, si es una nube, ¿sí? Entonces, acá sí, para este caso, como sabemos que es una función que queremos ajustar, se ve un poco mejor así, pensando que es así, ¿sí? Que la unimos simplemente con segmentos todos los puntos que tenemos, todos los datos que tenemos, ¿sí? Entonces más o menos parece un seno, una función que va oscilando, pero obviamente como tenemos pocos puntos no es nada suave. Queremos ajustarla por una función suave. Y como se ve, la amplitud no es un seno que va de menos 1 a 1, sino que va de menos 4,5 a 4,5, algo así. Y tampoco empieza en 0, no vale 0, en 0 parece que vale 2,3, 3,5, algo así. ¿Está bien? Bueno, entonces, si tenemos estos datos, que estos son los t sub i y estos son los i sub i, es decir, cuando t vale 0, la función vale 3, cuando t vale 0,69, nuestra función vale 4,57. Y queremos ajustar ahora, queremos encontrar esta fórmula, a seno de 2t phi. O sea, lo que tenemos que ajustar, y lo voy a escribir acá para que se entienda, es, queremos ajustar una fórmula i sub i igual, o aproximadamente igual, a por seno sin de lo que decía ahí, 2 por t sub i más phi. ¿Sí? ¿Está bien? A por seno de 2t más phi. Esto es lo que queremos ajustar. ¿Está bien? Pero esto de acá, como vemos, no es una, como habíamos visto antes, no es una forma. Los coeficientes, si lo cambiamos ahora, los coeficientes que queremos encontrar, como que más o menos querríamos encontrar C1 y C2, ¿no? Estas son las incógnitas, los C1 y C2. Pero no está puesto como C1 por una función más C2 por una función. O sea, acá lo que molesta es que el C2 está dentro del seno. C1 por una función, bueno, más o menos que está, pero el C2 adentro del seno no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora. No lo podemos hacer así como estuvimos haciendo ahora con suma de funciones, combinación lineal de funciones. Entonces, el primer paso es linealizar, ¿sí? Que hay varios ejercicios en la práctica. Este es en general más difícil que lo que está en la práctica, así que no es la idea que traten ustedes de ponerse a linealizar. No es tan complicado y esa es una aplicación bastante común, esto que estamos viendo, calcular amplitud y fase. Entonces, ver que se puede hacer con mínimos cuadrados, regresión lineal, es bastante útil. Entonces, bueno, ¿cómo linealizamos esto? ¿Cómo convertimos esto en suma de funciones, en combinación lineal de funciones? Usamos esta identidad trigonométrica, que el seno de una suma es seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, este seno lo vamos a poder convertir como suma y como suma de estos productos, y a la vez, cuando hacemos esto, vamos a usar estas dos igualdades, estas dos reemplazos, ¿sí? Entonces, linealizamos. Bueno, este A por seno de todo eso lo reescribimos como A coseno de phi seno de 2t más A seno de phi coseno de 2t, ¿sí? Todo esto que dice acá. ¿Está bien? Ahora ya es C1 por una función más C2 por una función. Tenemos que pensar que nuestras incógnitas son A y phi, ¿sí? Entonces acá tenemos A coseno de phi y acá tenemos A seno de phi. Y si se cumple que están multiplicadas por funciones. Esto primero está multiplicado por seno de 2t y esto segundo está multiplicado por coseno de 2t. Entonces lo que hacemos, lo que dice acá, es renombrar a A por coseno de phi lo llamamos alfa y a A por seno de phi lo llamamos beta, ¿sí? Entonces después de hacer todo esto nos queda que nuestra función es b de t es alfa seno de 2t más beta coseno de 2t, ¿sí? ¿Está bien? Entonces en vez de ajustar una cosa así que no podemos hacerla por regresión lineal, ajustamos una cosa así que sí podemos hacerla por regresión lineal, ¿sí? Es decir, lo que dice acá, las funciones que tenemos son f1 es seno de 2t y f2 es coseno de 2t, ¿sí? Con coeficientes alfa y beta o C1, C2, ¿sí? Entonces si lo escribo acá, después de los reemplazos, después de las transformaciones, obtenemos lo que queremos ajustar es I sub i es igual a C sub 1 por lo que dice acá, seno de 2t. No es el mismo, así que acá habría que poner otro nombre. Acá pongamos de 1 de 2. Entonces acá nos queda C1 por seno de 2t más C2 por coseno de 2t. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos acá. C1 alfa por, acá lo tenemos, no, perdón, ¿dónde está?
nos quedó alfa por seno de t más beta coseno de t, o C1 seno de t más beta coseno de t. Entonces una vez que logramos llegar a eso, ahí sí podemos hacer todo lo que ya tenemos. O sea, una vez que la parte difícil en esta cosa de linealizar es hacer la linealización, pero eso lo hacemos como aparte, no es algo de Python, ¿sí? Acá sería te subí. Es como un trabajo previo. Una vez que llegamos a esto, ahora sí usamos el método que tenemos de regresión lineal en Python, ¿sí? Entonces programamos las dos funciones, seno de 2t, coseno de 2t, definimos la lista de funciones y aplicamos el programita que ya teníamos calculado antes, ¿sí? T,I, F, perdón, este no lo ejecuté. Y nos da estos dos coeficientes, ¿sí? Entonces nos está diciendo que nuestra columna I sub I se ajusta de esta forma, como este coeficiente C1 por el seno de 2t más este coeficiente C2, o el nombre que le pongamos, por la función F2, ¿sí? Entonces lo mismo que antes, graficamos. Entonces, ahora vemos en rojo los puntos que teníamos acá, que son estos de acá. O sea, acá lo habíamos graficado como curva, pero son puntos, son estos puntos que están acá, ¿sí? Si acá pidiéramos en vez de scatter plot, nos quedaría este gráfico de acá arriba, ¿sí? Y esto sí es el seno que encontramos, ¿sí? Este es, no el seno, sino la combinación. Fíjense que la combinación de el seno y el coseno, ¿sí? Entonces vemos que ajusta súper bien. La función que encontramos se ajusta muy bien, salvo estos pequeños errores, a los datos que teníamos, ¿sí? Entonces, la idea de todo este ejercicio es que aunque teníamos que ajustar un seno corrido, el seno corrido y aumentado lo podemos modelar por suma de senos y cosenos, ¿sí? Esto es lo que nos dice de alguna forma toda esta cosa que hicimos, toda esta cuenta que hicimos. Ajustar un seno corrido es lo mismo que ajustar una suma de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, esto es finalmente lo que encontramos. Acá lo que nos faltaría es, a partir de esto, calcular A y Φ, ¿sí? ¿Está bien? O sea, lo que encontramos son los C1 y C2, C1 por seno de 2t más C2 coseno de 2t. Entonces, de alguna forma, lo que encontramos son los alfa y beta acá. Pero de acá, de este sistema, podemos ir para atrás y calcular quiénes son A y Φ, ¿sí? Habría que resolver este sistema de ecuaciones. Se los dejo como ejercicio para que lo verifiquen. Y una vez que lo encuentran A y Φ, pueden realmente graficar esta función así como está, ¿sí? ¿Está bien? O sea, está bueno el ejercicio. Teníamos estos datos que sabemos que provienen de una función de esta forma. Esto no tenemos ninguna forma conocida hasta ahora de ajustar directamente A y Φ. Entonces linealizamos. Una vez que linealizamos, encontramos estos valores de alfa y beta que nos permiten encontrar una aproximación de B de esta función de esta forma. Pero es equivalente, son las dos formas equivalentes. Entonces, a partir de acá podemos recuperar quiénes son A y Φ, ¿sí? ¿Está bien? Esto entonces es la parte de combinación lineal de funciones, que también la vieron en la teórica, en la práctica, y están los ejercicios también de la práctica, así que les va a servir. Y linealizar también hay muchos ejercicios de linealizar, y esto es como muy específico de cada caso. Si es una exponencial hay que tomar logaritmo, en este caso que era un seno había que usar las propiedades trigonométricas. Bueno, depende de la función que tengamos, cómo linealizamos es distinto en cada caso, ¿sí? Pero acá vimos un ejemplo, pero esa es la parte que no va en Python, acá lo vimos como un ejemplo para que se entienda un poco, pero no. La parte de Python es la parte después. Una vez que llegamos al seno y coseno, bueno, ahí sí usamos los métodos de Python. Bueno, y la última cosa que nos queda, regresión lineal multivariada. Hoy se me hizo de nuevo un poco larga.